En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este lunes 29 de enero. Leemos del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con las cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contestaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús se había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Hermanos, el pasaje que hemos escuchado es una típica historia de exorcismo, enriquecida por numerosos detalles de no siempre fácil explicación, que hacen pensar en el relato de un testigo ocular. El episodio está ambientado en el estado del lago de Tiberíades, en el este del lago de Tiberíades, en territorio pagano. Eso explica la presencia de la piara de cerdos, animales impuros para Israel. La descripción del endemoniado acentúa el carácter dramático de la situación. El caso se presenta de inmediato como grave, y las condiciones en que se encuentra el hombre como desesperadas. El grito de los demonios irrumpe con fuerza, anticipado además con respecto a la orden de Jesús que lo provoca, como en Marcos 1:24. Los demonios reconocen a Jesús, más aún proclaman su divinidad y le piden que los deje estar, porque temen su poder.
La descompuesta reacción del desventurado y la furia de los demonios hacen resaltar, por contraste, la imperturbabilidad de Jesús, que les pregunta el nombre para obligarles a entregarse a Él, y les permite refugiarse en los cerdos porque sabe que no tendrán escapatoria. La imagen de la piara que se precipita en el lago es tal vez simbólica. Indica el retorno de los demonios a Satanás, rey de los abismos. La reacción de los presentes, sin embargo, está dominada por el terror. Los porquerizos huyen. Los paisanos del que había recibido el milagro le ruegan a Jesús que se vaya. Quizá era demasiado pronto para que la palabra de Jesús fuera acogida en un territorio extranjero, no preparado para su venida. Es necesaria la mediación del testigo y del apóstol, en sentido contrario al silencio impuesto normalmente en el Evangelio de Marcos. Aquí el endemoniado curado recibe la orden de anunciar la noticia a los suyos y proclama en la Decápolis la obra de Jesús. Hermanos, ayer domingo escuchábamos también cómo Jesús expulsaba a Satanás simplemente dándole órdenes u ordenándole. Jesús realmente es el Hijo de Dios que viene a acabar con el mal. Pidámosle al Señor para que nosotros, confiando plenamente en su palabra, seamos testigos de Él, anunciando esa palabra de conversión, de penitencia, que podamos también anunciar su palabra con autoridad y que no nos dejemos engañar o seducir por el demonio. Pidámosle al Señor pues que nos ayude. Solamente Él lo puede hacer con su bondad, con su poder, porque si el demonio nos hace suyos, por así decirlo, como hemos escuchado, la vida se vuelve dramática, difícil. Solamente el Señor, con su poder, con su gracia, es quien viene a liberarnos. Pues pidámosle al Señor que estemos siempre atentos realmente a acoger y a vivir su palabra, siempre en ese ambiente de oración, de súplica, de que nunca nosotros solos podremos, sino mejor con su ayuda, con su presencia, para que Él nos ilumine, para que Él nos ayude a que sin ningún miedo, sin ningún temor, también podamos derrotar a Satanás. Le pedimos pues al Señor nos bendiga. Feliz día.